¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. En Ingeniería Sin Fronteras creemos que ayudar a un amigo es algo bueno, pero cuando ayudás a quien no conoces, pasa algo increíble. Estamos ingeniando un mundo mejor. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Encontranos en Facebook o en isfargentina.org. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima. 85 años de calidad. Buenos días, amigos. Hay una preocupación, por supuesto, centrada en la inflación, pero tal vez sea el momento de analizar un poco el cuadro general de la economía para ver si este ajuste que empezó en las primeras semanas del año de alguna manera está dando resultados y si podemos esperar determinado éxito a fin del 2014. Les voy a mostrar primero unas placas muy breves en donde consta un estudio, una investigación de una consultora, Fiel, que habitualmente hace el relevamiento de las canastas básica total y básica alimentaria, que de alguna manera marcan los límites de indigencia y pobreza. Ahora, estos datos son de la ciudad de Buenos Aires, que es importante porque, bueno, se supone que es uno de los distritos con mayores ingresos en el país. Primer dato, el costo de la canasta básica alimentaria justamente de la ciudad de Buenos Aires, es decir, la línea de indigencia por persona alcanzó los 874 pesos en abril. Subió 2,6% en abril respecto del mes pasado. Menciono el porcentaje porque de alguna manera me gustaría compararlo con el índice del IPC nuevo, que dio para abril un 1,8% de aumento. La canasta básica total, es decir, que incluye no solo alimentos, sino las compras fundamentales del hogar, que marca la línea de pobreza. Esa canasta llegó a 1.546 pesos según esta encuesta. Subió en abril un 1,6%. Consideremos ahora una familia tipo, es decir, 4 miembros, 2 adultos, 2 pequeños. El costo de la canasta básica alimentaria se va a 2.700 y el de la básica total a 4.780. Si se mira para atrás, según este estudio, en el último año, se requirieron 1.377 pesos adicionales para que una familia tipo pueda cubrir el costo de la canasta de pobreza, para llamarlo de alguna manera. Y en los últimos 12 meses, el aumento de los precios en la línea de indigencia fue del 45,5%, es decir, la cifra es hacia un año atrás, y la canasta de pobreza creció 40,5%. Más o menos son los indicios que da la comparación interanual de abril 2014 versus abril 2013 en materia de inflación, un
40% aproximadamente. Bueno, vamos a ver qué nos espera hacia adelante. Tenemos un invitado que nos puede explicar bastante de esto. Es Juan Pablo Ronderos, es gerente de desarrollo de negocios de la consultora ABCEB. Tiene una maestría en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata y de alguna manera, Juan Pablo, gracias por venir. No, gracias por la invitación. De alguna manera estas placas tienen solo el valor de disparar el origen de todas las polémicas respecto a la política económica del último tiempo. La inflación empezó a bajar, es suficiente con lo que aparentemente baja según el nuevo IPC, paró el efecto devaluación en la aceleración de los precios, que parecía era lo que venía ocurriendo desde enero, desde la devaluación del 22 y 23 de enero, creo. Y bueno, ¿y qué podemos esperar? Porque de alguna manera ya cerró el grueso de la negociación paritaria en índices que van del 28 al 30%, digamos, más o menos. No hubo casos extremos sobre los cuales se especulaba, pero que finalmente no se dieron. Así que arranqué por la inflación y demás. Usemos la inflación como... Claro. Mirá, la inflación se está desacelerando. Uno toma cualquiera de los índices, el índice del INDEC, algunos índices de algunas consultoras, nuestro seguimiento de precios, incluso el promedio que muestra el Congreso, la Cámara de Diputados, la oposición, claro, que hace un promedio de todas las consultoras y muestra cierta desaceleración. Sí. Eso es un hecho. El otro hecho es que sigue siendo alta, a pesar de la desaceleración. Incluso en la medición oficial, que es la más baja, con el 1,8%, estamos hablando de alrededor de 12% acumulado en lo que va del año y con una proyección del oficial de por encima del 22-23%, con lo cual estamos hablando de un número muy elevado. Para cualquier estándar, no solamente internacional, en un mundo donde la inflación no es un tema, sino incluso para el estándar de Argentina de los últimos años. Sobre todo en el oficial, donde no se reconocía números tan altos. Claro. Estamos por arriba cómodos del 30%, ¿no? Lo que se logró en paritarias, 35%, diría. A ver, las mediciones no oficiales hablan de variaciones interanuales, como vos decías, comparando contra el mismo mes del año anterior, por encima del 30%, todas. Claro, claro. Y manteniéndose en esos niveles o para arriba. Bueno, entonces yo les propongo una cosa. Paremos acá y después nos abrimos a todos los demás temas. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con Juan Pablo Ronderos. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia.
¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Qué bueno que viniste a gritar. Bailar. Enloquecer. Qué bueno que viniste a participar de la promoción Monopoly. Podés ganar un departamento, autos 0 kilómetros, cruceros y millones de premios más. 1 de cada 4 productos tiene premio. I'm glad you came. Bueno, volvemos. ¿Qué se puede esperar de ahora a fin de año? Es decir, logramos algunas cosas. Las reservas están ahí. El Banco Central empezó a comprar algunos dólares, recompuso una parte, no sé si 1.200 millones de dólares de las reservas. Pareciera una prueba superada en el corto plazo al menos. Después teníamos otro tipo de medidas, algunas más crudas, por ejemplo, la suba de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque había una suposición correcta de que a mayor cantidad de pesos en la plaza por la emisión del Banco Central, muchos de esos pesos sobrantes se iban al blue, cosa que efectivamente ocurría el año pasado y pareciera hasta ahora, no sabemos qué puede pasar de ahora en más, se enfrió, se bajó. Todas las cotizaciones del dólar se redujeron. Y después está el tema salarios e inflación. En esta puja que parecía ir perdiendo los salarios, por lo menos en el corto plazo también las paritarias ayudan. Bueno, si agarramos estos datos y los proyectamos, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué ves, Ronderos? Mira, el primer punto es que hoy no se puede proyectar más allá de un plazo de pocos meses. Claro. Digo, y eso tiene que ver con la mirada cortoplacista de la política económica. Como bien vos dijiste, con las medidas de enero, sobre todo las medidas tomadas por el Banco Central, se logró terminar con la sangría de reservas. Estamos perdiendo alrededor de 2.500 millones de dólares por mes, un ritmo insostenible para cualquier escenario. Y el combo de evaluación, más aumento de las tasas de interés y sostenerlas, más retirar del mercado muchos pesos. Claro. Febrero fue el récord de esterilización del 2002 a la fecha, el récord de esterilización de pesos de la economía, con lo cual solucionamos uno de los problemas. Pero esa mirada cortoplacista hizo que la solución de uno de los problemas generara otros, que es lo que vos comentabas también, empezar a ver una profundización de la desaceleración económica que en muchos sectores, y cuando uno ve la escena general, comienza a tener síntomas de recesión. En ese escenario, lo que queda claro es que la mirada cortoplacista en un momento donde las inconsistencias macroeconómicas tienen larga data y donde requieren una mirada mucho más integral y un plan para atacar esas inconsistencias, en las que la inflación, la brecha cambiaria, la pérdida de reservas son consecuencias, claro, resultados de esas inconsistencias, lo que queda claro es que esa mirada cortoplacista no va a solucionar esas inconsistencias, que creemos que el gobierno no va a tomar una decisión de atacar esas inconsistencias, y lo que sí va a hacer va a ir resolviendo problema por problema sin tener una mirada integral. La cuestión de esto es que cualquiera de las salidas que tiene hoy las autoridades a mano generan algún costo, en algún sentido.
Sí. Digo, teníamos el problema de las reservas, que era O insostenible. es costo social o es costo político Costo para social. la mirada de... En realidad puede no ser el solo mismo. los funcionarios de economía, sino el gobierno en general, lo digo por Digo, eso. cuando teníamos el problema de la sangría de reservas, teníamos un gran problema económico que era insostenible. Se logró con unas medidas acertadas desde algún punto de vista, digo, considerando la ausencia de una mirada integral, que sería la medida más acertada, Claro. pero dentro de todo fue una medida acertada. Logró parar ese problema, pero ¿qué generó? Generó la profundización de la desaceleración de la economía. Claro. Tasas de interés muy altas, restricción al crédito y ascenso del costo del financiamiento. Muchas empresas, sobre todo el sector industrial y las pequeñas y medianas empresas, se vieron fuera del sistema. Claro. Y eso genera los problemas que empezamos a ver. ¿Por qué en algunos sectores, como el consumo masivo, algunos de nuestros clientes nos cuentan que todavía no ven lo mismo que se puede ver en lo que nos cuenta el otro sector de nuestros clientes, que es el sector industrial, el sector productivo, ya está pasando? Tiene que ver con que ese ajuste del sector privado todavía no sucedió. ¿Sí? Digo, se tomaron las medidas de ajuste, un ajuste incluso como está mal diseñado desde la ausencia de un plan integral, es un ajuste demasiado brutal, que recae plenamente en la política monetaria, lo cual lo hace más difícil de manejar en sintonía fina. Y el tema es que todas esas medidas de ajuste recién ahora van a empezar a impactar en la economía. Claro. Ahora, lo terrible es muy típico, ¿no? Porque Juan Pablo explica algo que se ve en los gestos y actitudes. Hay más medidas preventivas ante el impacto del ajuste y eso mismo genera un clima recesivo que la instalación de la recesión como tal, ¿no? Obviamente, si vemos la industria automotriz, hay síntomas y hay un clima recesivo, hay 15.000 o 16.000 trabajadores suspendidos de manera rotativa, hay algunos despidos en algunas industrias, las frigoríficas, las que ya venían con una crisis previa a la devaluación y demás. Están pagando el costo, hay 3.500, 5.000 despidos. Hay un clima recesivo y la actividad económica obviamente no crece o está en 0 o en 0,5 o en 1, pero digamos estamos muy, muy bajo. Entonces, por lo que dice Juan Pablo, tomamos una cantidad de medidas y tenemos hay gente que recorta gastos, independientemente sin saber exactamente cuál es el porcentaje de recorte que va a tener que hacer. Y, a ver, pero ya recortó. Algo que está en línea con lo que vos decís es, hoy se instaló en la cabeza de la gente un tema que hace un tiempo atrás no estaba, que es el temor a quedar sin empleo. Sí, bueno. Que esa es una variable clave para entender no solamente la economía que viene, sino también la política que viene. Claro. Entonces, hoy hay temor en la gente, sobre todo en ciertos sectores, los productivos, la industria, donde ven que algunas ramas o incluso algunos compañeros de trabajo, algunos pares, empiezan a quedarse sin trabajo, los empiezan a suspender, hay recorte de horas extras obviamente, entonces empieza a haber alguna de esas cosas que hace que genera que uno, como vos bien decías, tome o retrase o suspenda decisiones de consumo en el hogar. El punto es, un poco volviendo a la pregunta que vos hacías cuando empezamos, ¿qué vemos nosotros de acá? Nosotros creemos que hasta junio, julio vamos a seguir con esta suerte de paz cambiaria, pero el central en particular, pero la política económica en general va a empezar otra vez a tener presiones de todo tipo. Presiones sobre el dólar. Sobre el dólar. Nosotros hacemos un cálculo que si vos no haces nada,
sacando lo que pasó esta última semana, si vos no haces nada sobre el tipo de cambio, lo usás como ancla nominal de la economía, en agosto o septiembre estás de vuelta en el mismo punto en términos de competitividad que tenías en noviembre del año pasado. Claro. Con los problemas que eso representa. Y ahí el punto central de este plan integral que yo te mencionaba es la política fiscal. Hoy todo el ajuste está en cabeza de la política monetaria. La política fiscal hizo muy poco, el recorte de subsidios que se anunció sobre el gas y sobre el agua, que fue un recorte muy tímido, a pesar de que en el impacto del bolsillo va a ser muy grande, en términos de las cuentas fiscales va a ser muy chico. Sí, y tenemos pendiente el ajuste tarifario en la electricidad, digamos, ¿no? Y hasta que la política fiscal no ajuste, o sea, hasta que el gobierno no haga su trabajo, la política monetaria tiene que hacer todo el trabajo y eso implica que el sector privado tenga que ajustar mucho más. Digo, esto es claro. una suma que da cero. Digo. Hay que ajustar un superávit externo. Lo ajusta el sector privado o lo ajusta el sector público. Hoy el sector público no hizo ningún ajuste. Claro. Todo recae sobre el sector privado. Claro. Es lo que vamos a empezar a ver los resultados y los síntomas de acá en adelante. Claro, cuando uno dice el ajuste, de alguna manera el gobierno lo tira al sector privado para que se haga cargo. El sector privado tiene sectores vulnerables. El que termina pagando los platos rotos son los sectores que o dependen de los ingresos fijos, dependen de tener un trabajo en blanco o dependen del trabajo. Es decir, que los mayores efectos se da sobre el sector justamente que tiene menos protección ante un ajuste de este tipo, ¿no? Ahí hay un problema social, me parece, que se puede agravar. Es un y ese puede ser el disparador de una suerte de retractación de las autoridades, de las medidas que se tomaron sin una mirada integral, pero que se fueron tomando en el sentido correcto y que puede hacer que volvamos al punto de inicio donde los problemas vuelven a ser urgentes. Claro. Juan Pablo, hay como una cosa muy instalada, creo que instalada por los economistas, que no siempre se entiende. Recién vos decías, es como que el desfasaje, sobre todo en el tipo de cambio desde noviembre del año pasado, requería un ajuste. Es decir, hubo una medida correcta, aún con todo lo rechazable que pueda ser la necesidad, pero la devaluación de un 23%, digamos. Bueno, de alguna manera había que seguirle el paso a la inflación. Pareciera, como vos insinuabas, que la inflación ya se comió buena parte del efecto positivo de la devaluación y que ahora, bueno, hay muchas especulaciones, el gobierno devaluaría de nuevo, devaluaría cuentagotas, devaluaría de una sola vez. Es imprescindible volver a devaluar, es imprescindible que esta variable acompañe el proceso inflacionario, o si efectivamente se profundiza esta caída de la inflación, por ahí se puede prescindir de otra devaluación. A ver, vos con la devaluación de enero, de fines de enero, vos ganaste aire en términos de competitividad. Cuando uno habla con empresas de las economías regionales, cuando habla con empresas que compiten con el mundo, dicen, bueno, a nosotros nos dio aire. Ayudó. Nos dio aire. Totalmente. Pero, mientras vos no resuelvas el tema inflación, y esto está ligado a que no resuelvas el tema fiscal que obliga al Banco Central a financiar vía emisión al Tesoro, vos no vas a poder cortar esta carrera de evaluación, inflación, salarios. Entonces cualquier estrategia, ya sea gradual
o más de salto, como fue enero, de acomodar el tipo de cambio, más rápido o más temprano se va a terminar trasladando a precios y al final del día vas a volver siempre al mismo punto de partida. El problema es que volvés siempre al mismo punto de partida, pero sobre números más altos. Claro. Entonces, si estás hablando de un salto en la inflación de 25, 26, 27%, depende del índice que terminaste el año pasado, a una inflación que este año puede estar en torno al 35, entre el 30 y 35. La devaluación, por primera vez, va a estar por encima por primera vez en muchos años, va a estar por encima de esa inflación, lo cual es necesario, pero siempre hablando ya de números cada vez más altos. Y eso no es un tema menor. No es lo mismo tomar decisiones de política económica con inflación del 35 que con inflación del 20. Obviamente. Y no es lo mismo inflaciones más altas que inflaciones del 20. Entonces, ahí hay un tema. Gracias, Juan Pablo. Ya nos vamos, pero un poco para cerrar esto. Hay un problema político, obviamente, detrás, porque en la medida que esas variables recesivas, para llamarlo de alguna manera, se agudizan en el gobierno, hay una polémica interna cada vez más creciente sobre el curso de esas medidas económicas. Se cae el consumo. Bueno, para el gobierno es fundamental, fue prácticamente la estrategia estrella de estos años de modelo. Entonces, obviamente acá hay una disputa política dentro y fuera del gobierno, ¿no? Porque también conmueve un poco a los sectores oficiales y estamos a 1 año y medio de las elecciones, eso pesa. Nos encontramos lunes que viene, 7:30 de la mañana, en Días de Crisis. Gracias.